De los intereses puramente nacionales, pues puede uno pensar y tener la tentación de que está mejor que haya un régimen autoritario que nos venga bien que no una democracia que se equivoque, ¿no? Yo prefiero ver una democracia que se equivoque, que la gente salga a la calle, que voten, que vuelvan a hacer una constitución y seguramente acabarán siendo un país tarde o temprano con una constitución que no sea islamista, sino una constitución que respete los derechos humanos y pasarán por su propia naturaleza de nación que va cambiando. Pero no es malo, o sea, no es malo. Lo malo es que muere gente, lo malo son las desgracias. Pero no podemos, yo creo, desde el punto de vista occidental, intentar ver esto como un juego de geopolítica y una especie de interés puramente nacional. Porque yo creo que al final, sacralizar no sé, Alejo, pero la democracia, estoy de acuerdo, es democracia y derechos fundamentales y derechos humanos. Perdona, entonces, sacralizar la regla de la mayoría, corrijo. Bueno, pero la democracia para mí sí que es sagrada, pero también lo son las libertades y también los derechos humanos. Entonces le falta algo a esa democracia, eso. Pero desde luego el golpe de Estado o un militar y encima corrupto, pues ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo creo que esa nación se va a ir equivocando, pero estoy convencido que acabará encontrando mejor salida que un militar durante 30 años con una dictadura que no se puede votar. Decías, libertades, la primera libertad es votar, la primera libertad es opinar, la primera libertad es escoger entre varios partidos. Y yo creo que eso hay que, desde Occidente debemos dejar un poco también de margen que se equivoquen incluso, ¿no? Bueno, Don Ramón, que además le tengo que agradecer públicamente que vino este fin de semana a la escuela de verano debatiendo sobre el futuro de España y de Europa precisamente. Yo le quería preguntar por eso, porque me sorprendió muy gratamente la visión que tiene don Ramón, que siempre se adelanta a lo que va a pasar en el mundo en muchos asuntos, especialmente en el campo político y en los cambios, digamos, económicos. ¿Cómo ve Europa? Es decir, ¿vamos hacia una Europa política sí o sí? ¿Hay marcha atrás? ¿Vamos a unos Estados Unidos de Europa con una federación de estados, con un parlamento, con un gobierno? ¿Es lo que nos queda o hay posibilidad de marcha atrás? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo pasé muy bien en Cambrils. Allí fue la escuela de verano y encontré un ambiente de libre discusión realmente admirable. Y yo creo que Europa se está reforzando día a día. Algunos piensan que esto es un caos, que cada uno tira por su sitio. Hombre, ha habido mucha incoherencia al comienzo de la crisis, pero cuando se han visto las orejas al lobo, como se dice vulgarmente, la Unión Europea está haciendo lo que tenía que haber hecho antes. Y habíamos hecho una unión monetaria facilona. La bonanza lo admitía todo, pero cuando viene la crisis se ve que esa unión monetaria tiene muchos flancos descubiertos. ¿Y hoy qué se está haciendo? Se está haciendo la unión fiscal, la regla de oro del déficit cero para el 2020. Se está haciendo la unión bancaria, con un supervisor único para regular y controlar los bancos europeos y que no haya la situación escandalosa del credit bank, de la expansión del crédito que hubo. Se están vigilando los presupuestos, se están haciendo toda una serie de inspecciones en los sistemas digamos, de prestación de los subsidios para el paro. Por ejemplo, lo que está sucediendo en España es terrible. Nos hemos gastado 40.000 millones de euros el año antepasado. El año pasado casi 40.000, este año 30.000 en cubrir los problemas del paro. En realidad el seguro de paro se ha convertido en gran parte en una especie de renta adicional para muchos, no digo para todos. Hay gente que sufre, que no tiene ni paro, como se dice coloquialmente, pero es un sistema absurdo, no incentiva la búsqueda de trabajo. Y dirá alguno, y si no hay trabajo hay que emigrar. Pues desgraciadamente eso hemos hecho algunos en circunstancias de la vida. No hemos sido emigrantes de años y años, pero sí de trabajos fuera. Y yo creo que la emigración española actual va a tener un elemento muy positivo en el futuro, porque va a haber mucha gente que volverá mejor preparada. Y Europa, eso le digo a Albert Rivera, pues está en un proceso de reforzamiento de sus instituciones. Y después de las elecciones alemanas de septiembre, cuando la señora Merkel respire por haber sido reelegida, pues hasta puede haber más alegría. Yo creo que el problema principal del ministro, al margen de sus decisiones, es cómo explica las decisiones, qué frases utiliza y los tiempos, ¿no? Es decir, se explica mal. La misma reforma, o sea, que en España hace falta una reforma educativa. Quien lo niegue, que nos lo explique. Es decir, con el fracaso escolar que hay, un mapa universitario con universidades de bolsillo en cada provincia, en cada comarca, que ahí tenemos para dar muchas becas de lo que hay ahí en ese mapa universitario. El sistema del FP que no funciona, es decir, muchas cosas. Ahora,
una reforma de este tipo es un pacto de Estado. No se puede abordar como una reforma parcial cualquiera. Es un pacto de Estado nacional para una generación. Y si se lo metes en la cabeza, pues tienes que contar con convencer, explicar, porque las competencias, guste o no, están cedidas a las comunidades autónomas y además hay que hablar con los de tu propio partido incluso para convencerles de ello y luego plantearlo. O sea que yo creo que en la forma le pierden muchas cosas. En el fondo, en algunas cosas podemos estar de acuerdo con Wert, por ejemplo, en que en Cataluña se pueda estudiar en catalán y en castellano, pero yo no estoy de acuerdo en tener que ir a pedirlo, sino que me lo den. Es decir, que no quiero una lista para apuntarme, sino quiero que se dé en la escuela y no haya que apuntarse a ningún sitio. Y luego, por ejemplo, el tema, todo el debate que abre con el tema de las becas, me parece que es poner en una anécdota lo que es un gran problema que es el sistema educativo español. Por tanto, yo creo que Wert, en ese sentido, en formas no acierta, en el fondo hay cosas que tiene razón. Y finalmente los nacionalistas, por hablar de un caso muy concreto, aprovechan cualquier frase como esta de españolizar para montar un Cristo, ¿no? Porque no hay que olvidar, y acabo con esto, que la señora Rigau 3 meses antes dijo que había que catalanizar a los niños. Y él dijo que no, que había que españolizarlos. Perdona, y yo creo que hay que hacer escuelas libres de adoctrinamiento, sin esteladas, sin banderas separatistas, sin ideología y con mucha formación. No es que la consejera